Bien, si hablamos de lo que es el Evangelio son las buenas de nuevas de salvación para toda la humanidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros tuviésemos que tomar el Evangelio y decir, hey, vieras como que el Evangelio, ¿qué es lo que representa? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo quitarle al Evangelio y que siga siendo el Evangelio? ¿No? Entonces, muchas personas han dicho, el Evangelio son 5 cosas: vida, muerte, resurrección, ascensión de Jesús y su eventual venida a la tierra. Y es muy llamativo el cómo nosotros no terminamos siquiera de entender lo más esencial del Evangelio, que es cómo podemos quitarle cosas del Evangelio y que siga siendo el Evangelio, ¿no? Y es una pregunta que ha motivado a muchas personas a hacer planes evangelísticos, ¿no? Y si nosotros vemos los planes evangelísticos, van a pasar por una idea muy sencilla. Jesús vino a morir por ti y eso es todo lo que necesitas saber. Simplemente tienes que creer y arrepentirte. Pero eso no es el Evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que representa la divinidad cristiana? ¿Qué es toda la esencia de la Biblia colocada en algo? ¿No? Entonces, cuando hablamos de que si es todo lo que necesitas saber, realmente no es todo lo que necesitas saber, ¿no? Pero cuando hablamos del Evangelio, hablamos de algo más importante para todos, ¿no? Entonces, repito la pregunta: ¿qué es lo que tengo que quitarle al Evangelio? ¿Qué es lo que puedo quitarle al Evangelio para explicárselo a una persona y que siga siendo el Evangelio? Esta pregunta es sumamente esencial. Pero bueno, tenemos que Cristo vino a la tierra, vivió durante 33 años, murió en una cruz de la forma en que murió, resucitó, ascendió y eventualmente vuelve a la tierra, y cuando Él vuelve a la tierra es ahí exactamente donde el Evangelio se acaba. Tenemos entonces que el Evangelio es estas 5 cosas, pero incluso siempre pienso en la integridad del Evangelio, pero incluso el Evangelio representa mucho más que simplemente esas 5 cosas. Tomemos como ejemplo la muerte de Jesús, ¿no? Ha sido el énfasis de todo el evangelismo, ¿no? Básicamente no hay evangelismo que no tenga presente la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? No hay nada más simbólico en el cristianismo que la muerte de Jesús. Y eso es algo que todo el mundo conoce a día de hoy, o sea, salvo algunas tribus perdidas de por la vida. Todo el mundo sabe que Jesús murió y que Jesús murió en una cruz. O sea, esa es una de las pocas cosas que todo el mundo conocerá y todo el mundo entenderá y todo el mundo habrá discutido si es verdad o no, ¿no? Y tenemos un caso muy llamativo, que incluso a pesar de que nosotros conocemos esto, yo no discutí nunca sobre ese tema, ¿no? Ahora, a pesar de que nosotros conocemos esto, ¿qué pasa con el resto de cosas que no conocemos del Evangelio? ¿Qué pasa con la resurrección de Cristo? ¿Qué pasa con la venida pronta de Jesús en su segunda venida? ¿Qué pasa en la vida de Jesús? ¿No? Y todo ese tipo de cosas se han dejado atrás, ¿no? Entonces tenemos un evangelismo que por algún motivo se siente incompleto, porque a la hora de preguntarle a una persona, hey, ¿conoces a Jesús? Te dirá que murió, pero no te dirá cómo vivió y no te dirá cómo resucitó. Y por qué lo hizo y de qué forma lo hizo. E incluso cuando ahondamos más dentro del cristianismo y nos metemos en el tema de la resurrección de Cristo, vamos a encontrar una persona y le vamos a preguntar a una persona, hey, ¿sabes por qué siquiera murió Jesús? Y es interesante cómo hemos hecho un trabajo evangelístico totalmente horrible, digamos. Cómo es que nosotros no hemos sabido representar todo lo que es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio en su totalidad? Es una pregunta que llama demasiado la atención. Porque si entendemos qué es el Evangelio, habríamos resuelto el cristianismo. Y es muy llamativo esto, ¿no? Ahora, pongamos ejemplo de la muerte. Sabemos todo lo que implica la muerte de Jesús. Sabemos todo lo que implica el que Jesús haya muerto en tierra. Cuando Él muere en un madero, como dice Romanos. Y Romanos lo deja muy bonito. Y Romanos llega y dice, hey, vieras que el madero de Jesús no es simplemente una forma más de morir.
Jesús conocía de antemano dónde iba a morir. Y conociendo de antemano dónde iba a morir, la gente le llamó maldito a Jesús por haber muerto en el lugar en el que él murió. ¿Y por qué la gente llamó maldito a Jesús? Porque la misma ley menciona: llamarán maldito a aquel que sea colgado en un madero. Entonces tenemos que la cruz llega a ser un símbolo no de la muerte de Jesús, sino de la maldición de Jesús que causó por nosotros. Llegamos y tenemos un Jesús que luego va y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegamos a esa frase y ni siquiera entendemos por qué la dice. Y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase para decir: hey, Jesús te está buscando a ti y no quiere que tú seas abandonado por él. Entonces, tenemos Rick, más o menos, Rick, no llegaste tarde. Tenemos una persona que estuvo dispuesto a maldecirse a sí mismo por amor a las personas, ¿no? Entonces, wow, o sea, es impresionante cuando tú piensas en el evangelio, que de hecho esta pregunta de, hey, ¿qué puedo quitar al evangelio para que siga siendo el evangelio y yo pueda explicárselo de una forma sencilla a una persona? No es suficiente. Y eso solamente diciéndoles a una persona sobre la que más he enseñado, sobre la muerte de Jesús. Si hablamos de la resurrección, ni siquiera sabemos cuál es el propósito de la resurrección. Vamos a Romanos, capítulo, no me acuerdo cuál, creo que es el 4, que dice: y por la resurrección de Jesús hemos sido justificados juntamente con él. Y luego vamos a Tesalonicenses y vemos cosas como: hey, primicias de resurrección ha sido Jesús, ¿no? Y luego vamos a Romanos 10 y vemos cómo el evangelismo de Romanos 10 no habla de la muerte de Jesús, habla de la resurrección de Jesús. Y así como dice Rick: hey, pero ¿qué la resurrección no era una señal de confirmación? Claro que no. La resurrección es el evangelio en sí mismo, que si quedaba muerto no habría salvación para nosotros. Si se supone que la imputación de que nosotros entreguemos ese sacrificio, nuestros pecados, es aquella que nos da salvación, pues no. vieran como que no. Jesús es resucitado como señal para que nosotros veamos que la resurrección es posible. Y viendo que la resurrección es posible, nosotros somos capaces de resucitar, porque podemos tener confianza en que Dios se complementó a sí mismo, ¿no? Entonces, noten esto, o sea, tenemos una muerte que representa y engloba todo el amor de Dios ante una persona. Y tenemos una resurrección que está dispuesta a llevar más cosas, ¿no? Pero sí, como dice Rick, hubieron resurrecciones en el Antiguo Testamento. Pero llama la atención que estas resurrecciones nunca en la vida tuvieron el propósito de decirse: hey, vieras como que estas resurrecciones son posibles. Y gracias a estas resurrecciones, la resurrección para ir al cielo será posible. Porque si bien ellos resucitaron aquí en la tierra, no resucitaron para el propósito que Jesús lo hizo, ¿no? Entonces, no tengo una tercera cosa más: la asunción de Jesús. Y vamos poco a poco, vamos intentando ser lo más esenciales. Tenemos una muerte que nos representa todo el amor y comprime todo lo que es el símbolo de amor de Dios. Tenemos una resurrección que es como una señal para demostrar que la resurrección es posible. Pero tenemos una ascensión a Dios que nos enseña específicamente cuál es el propósito de la resurrección. Y por qué la gente resucita y por qué Jesús resucitó. Y así como dice Rick, ¿la gente en el Antiguo Testamento resucitó? Sí, perfectamente resucitó, pero no resucitó para irse al cielo. Es más, por saber algo de ellos, la gente que resucitó en el Antiguo Testamento ni siquiera sabemos si está en el cielo, digamos. Simplemente porque no se vuelven a mencionar. No sabemos si... ¿Sus almas se perdieron? No sé, no, tampoco digo eso. Pero no sabemos qué pasó con ellos. Se menciona en su resurrección y simplemente pasan a otro tema.
O sea, Elías resucita a una persona y nunca más se vuelve a mencionar a la persona resucitada. Ahí quedó. No sabemos qué pasó con ella. Y es llamativo. Como solamente la resurrección de Cristo tiene este patrón. Resucito para 40 días después irme al cielo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. No solamente resucitaremos, sino que ascenderemos al cielo. Entonces, noten una cosa, o sea, es imposible hablar de la resurrección sin hablar de la ascensión. Y es imposible hablar de la ascensión sin hablar de la muerte de Jesús. ¿Y en serio vieron personas que resucitaron en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y volvemos a la normalidad. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿el evangelio qué es? La resurrección de Jesús. No es solo la resurrección de Jesús. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Cómo puedo yo resumir el evangelio? Las buenas nuevas de Dios. ¿Pero qué son las buenas nuevas de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? Como diría Romanos, ¿qué es el evangelio? El calvinismo es el evangelio, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. Entonces, ¿qué es el evangelio? Esa es la pregunta que quiero dialogar y he estado meditando últimamente, ¿no? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Tenemos una pregunta que es extremadamente seria. Pero irónicamente no sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que hace el evangelio ser el evangelio? Y eso es algo bueno. Porque si tenemos un evangelio que es tan puro y sano, pero a la vez tan complejo, que nosotros podemos decir, estamos como Nicodemo, somos maestros y no sabemos. O sea, tenemos lo más esencial del mundo, pero a la vez el tener esta cosa tan esencial no la conocemos, y si la conociéramos resolveríamos el cristianismo, porque no entendemos qué es el evangelio. Y es interesante. Entonces voy a devolverme un momento más, porque quiero redondar y quiero devolverme a mis palabras otra vez. No es el plan de Dios, no, porque el evangelio no es solamente el plan de Dios, y eso es lo que quiero comentarles. ¿Qué puedo decir que es el evangelio? Y volvamos otra vez al inicio. Es la muerte de resurrección. Es la muerte de Jesús. El evangelio es la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llegamos a decirle? Vamos a presentarle el evangelio a una persona. ¿Y qué vamos a presentarle a esa persona? Vamos a presentarle de que Jesús... Hey, vieras que Jesús murió por ti. Y tú tienes que arrepentirte. Y ya decimos, hey, le presentamos el evangelio a esta persona. Y tú te piensas y te pones a pensar, hey, si yo fuera técnico con lo que esta persona está contándole a esta otra persona, eso no es el evangelio. ¿Por qué? Porque incluso Romanos dice que nuestra esperanza está en la resurrección, no en la muerte. Entonces, un evangelio sin resurrección no es un evangelio. Y no es un evangelio aquel que no tiene la resurrección y no tiene la ascensión. El evangelio es el relato de vida y enseñanzas de Jesús. También habla del amor que Dios muestra a la humanidad, mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir todo el mundo. Se ha especulado sobre si las comunidades cristianas helenísticas adoptaron el término evangelio a partir del culto al emperador. Entonces, noten ese. Y voy a usar el ejemplo de Kaori. Bueno, de Vicky. El relato de vida y enseñanzas de Jesús. Y que Jesús vino a redimir el mundo. Pero eso me deja demasiado que desear. y mi hermano está aquí presente, digamos. Porque eso me deja mucho que desear. ¿Esto? Sí. No sé, espero haberte ayudado. Entonces, es impresionante. O sea, tenemos el evangelio, pero ni siquiera sabemos realmente qué es el evangelio y qué hace el evangelio. ¿Qué hace el evangelio que sea el evangelio? Y si supiéramos qué es el evangelio, habríamos resuelto el cristianismo. Y es impresionante. Es impresionante el peso que tiene el saber qué es el evangelio. No. Respondiendo a lo de Victoria. Y es definitivamente algo sumamente esencial. Pero volviendo a la idea. Tenemos que el evangelio es la muerte de Jesús. Pero ¿qué es la muerte de Jesús si no es la forma y la carta de presentación que da Jesús sobre que nos ama? ¿No? Yo lo mencioné. Porque la Biblia es una carta de amor. Ahorita lo comento.
Entonces, ¿qué es lo que representa más amor? Que Jesús muriese, diese su vida, se maldijese a sí mismo y se hiciera abominación a Jehová, fuese abandonado por Jehová. Y lo peor de todo es que estuviese dispuesto a hacer todo eso simplemente porque nos ama. ¿No? O sea, la muerte de Jesús es la carta de amor más impresionante que puede tener una persona para otra persona. Hey, estuve dispuesto a dar mi vida. Entonces, dice la Biblia que de hecho la muerte de Jesús es nuestra carta de presentación. Pero hey, piénsenlo bien. ¿Por qué Jesús debería dejarme ir al cielo simplemente por su muerte? De hecho, la misma Biblia me dice a mí que de hecho no es así. Si ustedes, yo lo comentaba ayer en el libro de Romanos. Yo lo comentaba ayer en el libro de Romanos. Hey, vieran como que el plan de salvación. Sigamos divagando en esta idea. O sea, ¿qué podemos quitar el evangelio? En el sentido de que ¿qué podemos retirar el evangelio y que siga siendo el evangelio, ¿no? Esta pregunta ha sido mi dolor de cabeza como por ¿cuántos años? Ahora ha sido mi dolor de cabeza como por 5 años ya. Cuervo, ¿cómo estás? Santi, gracias por los vitazos, de verdad. Entonces, tenemos que la Biblia, cuando habla de la salvación, habla de la resurrección de Jesús. Entonces, tenemos una idea muy, muy sencillita, ¿no? Crean y confiesen, ¿no? Entendemos eso. Creemos para salvación, confesamos con nuestra boca, todo eso bien. Pero ¿en qué creemos? En que Cristo resucitó entre los muertos. Cuando predicamos apologética, ¿de qué hablamos? De que Cristo resucitó entre los muertos. Cuando hablamos de que hey, vamos a tener esperanza, ¿de qué habla la esperanza? De que vamos a resucitar, ¿no? Entonces, ¿qué es la resurrección de Jesús sino nuestra esperanza de resurrección? Y ahora, como me lo comentaban hace poquito, o sea, ¿qué pasa? Jesús resucitó, pero ¿para qué resucitó Jesús? ¿Qué propósito tenía? Primicia de resurrección. Eso es lo que menciona el Evangelio. Y ahí pasamos a la tercera parte a la tercera parte del plan. Oye, Jesús no solo se quedó en muerte y resurrección, sino que también ascendió a los cielos. Y es impresionante porque si Él no hubiese ascendido a los cielos, ¿dónde está nuestro testimonio de que nosotros también iremos al cielo? ¿Dónde está nuestra confianza en que nosotros somos capaces de llegar al cielo? Incluso aunque Jesús lo predicase, ¿no? Porque si Jesús hubiese muerto una segunda vez de muerte natural, pues ¿dónde está la esperanza? ¿Qué diferenciaría a Él de Lázaro? ¿O qué lo diferenciaría de la mujer que fue resucitada en el Antiguo Testamento? Entonces, vemos que hay 3 cosas que se relacionan estrechamente. Y luego tenemos una cuarta cosa más, que es la vida en sí. Porque Jesús tuvo que vivir y por qué tuvo que vivir de la forma en que tuvo que vivir en el pasado. Y es impresionante, porque tuvo que vivir de esa forma. Porque tenía que nacer en el vulgo, vivir una vida técnicamente sin techo, porque a veces sí que tuvo lugares donde pasar la cabeza, todo esto. Y es impresionante como que también las enseñanzas de Jesús toman tanta esencialidad que acaban volviéndose parte del evangelio también. Entonces, noten una cosa, tenemos un evangelio que depende de 4 cosas. La vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Y no solo dependen, sino que son completamente inseparables estas 4 de sí, porque si quitas alguna de estas 4, deja de ser el evangelio. Y ahora añadimos una quinta cosa. Todo esto tiene un cierre, y ese cierre es Jesús cuando viene otra vez en su segunda venida, ¿no? Y tenemos a una segunda venida que es preciosa, porque viene a solventar este problema que yo les estoy comentando. O sea, ¿por qué es que nuestra vida no va a ser como los hindúes que van a hacer ciclos constantes de sufrimiento? Porque Jesús viene de nuevo, una segunda vez. Entonces, sin esto, ¿qué es parte del evangelio entonces?
Y ahora tenemos 5 cosas que podemos añadir al Evangelio. La vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el pronto regreso de Jesús. Es impresionante lo complejo y a la vez lo bonito que es el Evangelio, ¿no? Porque si el Evangelio fuera sencillo, y eso es algo muy interesante, si el Evangelio fuera sencillo no tendríamos esperanza de salvación. Hay una analogía muy bonita que dice, bueno, nosotros no entendemos nuestro cerebro, pero si fuera más simple, seguiríamos sin entenderlo. Porque de él depende nuestro conocimiento. O sea, él no se puede entender a él mismo. O sea, nosotros tenemos un cerebro complejo y no entendemos nuestro cerebro. Pero si nuestro cerebro fuera tan sencillo como para poder entenderlo, no podríamos entenderlo, porque de él depende que entendamos. Es lo mismo con el Evangelio. Tenemos un Evangelio complejo, extenso, llamativo, sumamente esencial y con cosas que no terminamos de entender ni terminamos de hacer nada. A tal punto que si resolvemos el Evangelio, resolvemos el cristianismo. Pero bueno, chicos, tenemos una cosa muy interesante. El ejemplo de Abraham. Abraham es llamado... ¿Quién es Ra? Ra es un... Abraham es llamado ¿Quién es Ra? a tener fe en la profecía que se le había dado de que él iba a tener un montón de hijos, ¿no? Y esta profecía viene a Abraham en un momento donde él está sin hijos. Entonces él tiene esperanza en que Dios es capaz de cumplirle esa promesa y él está feliz en esa promesa. Pero él piensa erróneamente de que el Evangelio es algo diferente. O mejor dicho, él piensa erróneamente de que la promesa que se le está dando a él es algo diferente. Entonces él va y se acuesta con la criada. Siempre ve que le hizo trampa. Él va y se acuesta con la criada. Y cuando él se acuesta con la criada, él dice, hey, ahora sí, ya tengo mi descendencia. Por medio de Ismael se va a cumplir la promesa que Dios me dio. Porque ahora tengo un hijo. Con azúcar esto sí está bueno. Pero llegan 3 varones, una teofanía, y le dicen, Abraham, negociemos, hablemos otra vez. Vieras como que te equivocaste ligeramente con la persona que te iba a cumplir la promesa. No va a salir de esta mujer joven que puede dar a luz a Ismael, que de hecho dio a luz a Ismael, sino que, chico, va a venir de una mujer de 90 años que además es estéril y que además se está riendo ahorita mismo en esa puerta. Abraham tiene el hijo. Dios, así no era, María. Y es impresionante cómo Abraham, en ese momento que Dios le prometió la cosa, su fe fue tan fuerte. Sí, Chisauri lo vio. ¿Sabes qué? ¿A qué me recuerda ese comentario que hizo Rick? El comentario de los profesores de matemáticas. Respondiste su pregunta, pero con la fórmula de otro profesor. Está correcto, pero así no era. Exactamente. Entonces, como dice mi primo, solo que Dios en este caso tiene justificación para, y los profesores de mate no. Pero bueno, chicos, ahí está el tema y ahí está lo espectacular del Evangelio. Cuando nosotros cuando nosotros somos salvos, no entendemos el Evangelio. Y hay que ser sinceros, no entendemos ni siquiera. Entonces, chicos, o sea, nosotros somos salvos y ni siquiera entendemos el Evangelio. O sea, hay que ser sinceros. ¿Es posible entenderlo? Para mí no. Para mí me parece que es imposible entenderlo y tengo mis motivos para pensarlo de esta forma. ¿Por qué? Y... Momento de debatir sobre ello. no, llevo 4 años intentándolo y no lo he logrado. Coméntame tus argumentos. Bueno, usted solo es una persona, digamos, pero igual. Sí, o sea, entonces... Es como estudiarse el... ¿Por qué no el podrían libro, entenderlo? eso es como... ¿Cuál es el Mahabharata? Mahabharata. El libro grande, leerlo y buscar entenderlo. Esa vara no se entiende. Exactamente. O sea, para mí me parece que el Evangelio tiene una respuesta para poder ser respondida. Pero me parece que el Evangelio es muy vivo. Estoy de acuerdo Pues, con lo de voy acuerdo. a poner
Por eso no somos. Entonces, eso es lo que digo. Es como nuestro cerebro. Por eso es que- No entendemos nuestro cerebro, Va a ser una herejía. pero es porque nuestro cerebro debe ser complejo, debe ser inentendible, porque si fuese entendible, no seríamos los que somos. Y ahí está el tema, ¿no? Tenemos algunas pautas y podemos hacer un buen trabajo a la hora de resumir el Evangelio, pero el Evangelio en sí no se puede resumir. Y no se puede decir, hey, esto es parte o esto no es parte del Evangelio. Sino que, hey, tenga, te presento a Cristo. Hágase amigo de Él. Y ya, eso es suficiente para que usted vaya al cielo, ¿no? Y de hecho es ahí donde, voy a ser un poco hereje, llegaron los gnósticos y se equivocaron brutalmente. Porque ellos pensaron que para conocer a Dios, para ir al cielo, tenían que conocer a Dios. Y básicamente cuando ellos conociesen a Dios, irían al cielo. Pero luego nos damos cuenta que de hecho es imposible conocer a Dios. ¿Por qué? ¿Usted puede entender algo que siquiera es de esta realidad? Buen punto. No comprendes el 4D porque no lo has visto. Pero hey, mira esto. ¿Qué es el Evangelio? No sé, pero acéptalo. Va a Ahí ser- está va a el ser- va tema. a ser- Exacto. Mira esto. Esta cosa es demasiado. Entonces, ahora, por este evangelio nosotros somos salvos. Y ahí es donde nosotros somos Abraham, que no entendemos lo que se nos promete, O sea, pero aún así vamos por fe. Y cuando entendemos un poquito, la promesa de Dios, ahí es cuando nosotros... Entonces, o sea, chicos, o sea, yo se supone que yo les iba a dar una clase de qué es el evangelio, pero sinceramente, ¿puedo? No puedo. O sea, es un puedes peso, decir, no sé. es un peso demasiado alto. Pero ¿Saben puedo qué darles evangelio? algunas pautas, ¿no? Puedo darle algunas pautas y tener una vaga idea para que ustedes empiecen a investigar, ¿no? Y ya se las mencioné, o sea, hay 5 cosas que nosotros no hay forma de que nosotros nos relacionemos. O sea, agárralo y ya. La vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y la pronta venida de Jesús. Ese es el Evangelio. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni ni.